En la oscuridad de una noche de Halloween, la luna se alzaba sobre un pequeño pueblo llamado Hallowbrook, arrojando una luz siniestra sobre sus calles silenciosas. En esta noche de brujas, la historia que voy a contar es una que ha sido susurrada durante generaciones, una que se atesora como un oscuro secreto. Advertencia: esta historia es macabra y sanguinaria, no apta para corazones débiles. La luna llena derramaba su luz pálida sobre las calles de Hallowbrook, arrojando sombras alargadas y siniestras que se retorcían como serpientes en el suelo. Las casas, decoradas con calabazas iluminadas y figuras espeluznantes, se alineaban en silencio, esperando la llegada de la medianoche. Era Halloween, la noche de las almas perdidas, y el pequeño pueblo estaba sumido en una profunda quietud que se sentía cargada de anticipación. En el corazón de Hallowbrook se alzaba la temida mansión Blackwood, una construcción antigua y desgastada por el paso de los siglos. Las leyendas y mitos que rodeaban a esta mansión habían perdurado durante generaciones, transmitiéndose de boca en boca. Se decía que la familia Blackwood, una vez poderosa y temida, había caído en desgracia debido a la práctica de la magia negra y oscuros rituales. Fueron desterrados del pueblo, y desde entonces, la mansión quedó abandonada, convertida en un lugar de pesadillas y misterios inexplicables. Esa noche, un grupo de jóvenes decididos a enfrentar sus miedos y desafiar lo desconocido se reunió a las afueras del pueblo. Se autodenominaron el Grupo de los Osados, un nombre que pretendía hacer honor a su valentía, pero que pronto sería puesto a prueba en los oscuros pasillos de la mansión Blackwood. Los miembros del grupo eran 5 en total. Amelie, una joven intrépida con cabello oscuro y ojos resueltos, lideraba la expedición. A su lado, estaban Mark, el escéptico del grupo, quien siempre encontraba explicaciones racionales para todo; Sarah, la experta en lo paranormal, cuya curiosidad la impulsaba a buscar lo inexplicable; Mac, el atleta y bromista del grupo; y finalmente, Lily, la amiga leal de Amelie que había aceptado unirse a la búsqueda, a pesar de sus propios temores. Los 5 amigos avanzaron a través del crujiente follaje del bosque que rodeaba la mansión, riendo nerviosos, pero también sintiendo una creciente inquietud en el corazón. A medida que se acercaban a la mansión Blackwood, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Los árboles antiguos parecían susurrarles advertencias ininteligibles, y el crujir de las hojas secas bajo sus pies resonaba como el eco de pasos distantes. Cuando finalmente llegaron a la entrada de la mansión, una puerta doble cubierta de musgo y ennegrecida por el tiempo se erguía ante ellos. Las bisagras chirriaron con un gemido fantasmal cuando Amelie empujó la puerta para abrirla. La oscuridad engulló el umbral de la mansión, y el grupo titubeó antes de avanzar con linternas en mano. El interior de la mansión era tan aterrador como habían imaginado. Las paredes estaban cubiertas de retratos de antiguos miembros de la familia Blackwood, todos ellos con rostros deformes y retorcidos, como si estuvieran atrapados en una agonía eterna. Las telarañas colgaban en cada esquina, y el aire estaba impregnado de un olor a podredumbre y desolación. El salón principal se extendía ante ellos, y en su centro, un objeto atrajo inmediatamente su atención: un antiguo espejo de marco dorado, cubierto de polvo y desgarrado por el tiempo. Reflexos de la luna llena se proyectaban en su superficie, dándole un aspecto aún más inquietante.
El grupo de los osados se reunió alrededor del espejo maldito, sus linternas iluminando las figuras reflejadas. Pero pronto, sus reflejos comenzaron a distorsionarse. Rostros macabros y desfigurados los miraban desde el otro lado, sus ojos destellando con malicia. Uno a uno, los miembros del grupo fueron arrastrados hacia el espejo, como si fueran aspirados por un remolino de sombras. Gritos de terror resonaron en la mansión mientras Mark, Sarah, Mac y Lily desaparecían en un torbellino de sombras, atrapados en el oscuro espejo. Emily, la líder del grupo, luchó por mantenerse en pie mientras veía cómo sus amigos eran absorbidos por el espejo maldito. Estaba sola en la mansión Blackwood, en un lugar donde el miedo y la muerte parecían estar esperándola en cada rincón oscuro y retorcido. Emily, la líder del grupo de los osados, quedó paralizada por el horror al ver cómo sus amigos desaparecían en el espejo maldito. Sus linternas se apagaron de repente, dejándola en completa oscuridad. La mansión parecía retumbar con susurros y susurros siniestros mientras Emily trataba de asimilar la terrible realidad. Estaba sola en la mansión Blackwood, en un lugar donde los horrores acechaban en cada esquina. La luna llena brillaba a través de las ventanas sucias, proyectando sombras grotescas en las paredes y revelando imágenes perturbadoras en los retratos de la familia Blackwood que rodeaban la habitación. Los ojos de los retratos parecían seguir a Emily, como si los antiguos habitantes de la mansión estuvieran observándola. La joven decidió enfrentar su miedo y comenzó a explorar la mansión en busca de alguna pista que pudiera ayudarla a liberar a sus amigos atrapados en el espejo. Siguió un pasillo oscuro que la llevó a una serie de habitaciones con puertas entreabiertas, cada una más tenebrosa que la anterior. En una de las habitaciones, encontró un antiguo cuaderno lleno de garabatos y notas encriptadas. Al hojearlo, Emily pudo descifrar algunos fragmentos. Parecía ser el diario de un miembro de la familia Blackwood. Las entradas hablaban de oscuros rituales, ofrendas de sangre y la obsesión de la familia por el poder y la inmortalidad. Era evidente que la familia Blackwood había estado involucrada en prácticas mágicas prohibidas y tenebrosas. Mientras Emily continuaba explorando la mansión, escuchó susurros ininteligibles que provenían de una puerta cerrada con llave. Desesperada por encontrar respuestas, buscó la llave en una mesa cercana y logró abrir la puerta con un crujido. Lo que encontró en el interior la dejó sin aliento. La habitación oculta estaba llena de objetos extraños y perturbadores. Altares cubiertos de velas negras, calaveras de animales y extrañas figuras talladas en madera decoraban la estancia. En el centro de la habitación se encontraba un pedestal, y sobre él descansaba el espejo maldito. El espejo parecía más oscuro y aterrador que antes. Los rostros desfigurados que se reflejaban en su superficie parecían suplicar ayuda, como si las almas atrapadas dentro estuvieran atrapadas en un tormento eterno. Emily se dio cuenta de que este espejo era la clave para liberar a sus amigos, pero no sabía cómo hacerlo. Mientras estudiaba el espejo, una voz susurrante se filtró en su mente. Era la voz de un antiguo brujo Blackwood, hablando desde el más allá. Le habló de la maldición que había caído sobre la familia y de cómo habían buscado la inmortalidad a través de la magia oscura. Emily supo que debía encontrar una manera de romper la maldición y liberar a sus amigos atrapados en el espejo.
Decidió regresar al diario que había encontrado y buscar pistas que pudieran ayudarla. Mientras hojeaba las páginas en busca de respuestas, la habitación se llenó de un siseo escalofriante. Cuando miró hacia el espejo, vio figuras espectrales que se movían dentro de él, tratando de alcanzarla. El tiempo apremiaba. Emily sabía que tenía que encontrar la forma de liberar a sus amigos antes de que la maldición de la familia Blackwood se apoderara de ellos para siempre. El espejo maldito estaba a punto de revelar sus secretos más oscuros, y Emily estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para poner fin a esta pesadilla. Emily se encontraba en una carrera contra el tiempo para liberar a sus amigos atrapados en el espejo maldito. Mientras exploraba la mansión en busca de pistas, la voz del antiguo brujo Blackwood resonaba en su mente, revelando la terrible historia de su familia y la maldición que la había envuelto durante siglos. La voz le habló de un rito ancestral que se realizaba únicamente en la noche de Halloween. Según las palabras del brujo, el rito consistía en ofrecer una ofrenda de sangre para revivir a un antiguo hechicero Blackwood y otorgarle la inmortalidad. El rito requería un sacrificio humano, y los miembros de la familia Blackwood estaban dispuestos a cometer el acto más atroz para asegurar su poder. Emily comprendió que sus amigos habían sido arrastrados al espejo maldito como parte de este oscuro rito. Eran la ofrenda de sangre que se necesitaba para traer de vuelta al antiguo brujo Blackwood. Con el corazón lleno de determinación, Emily juró detener el rito y rescatar a sus amigos a toda costa. Siguiendo las pistas que había encontrado en el diario, Emily comenzó a buscar elementos específicos que se requerían para realizar el rito de Halloween. Se aventuró más profundamente en la mansión, donde las sombras parecían cobrar vida y los susurros del pasado llenaban el aire. Llegó a una biblioteca empolvada y encontró un antiguo tomo de hechizos que detallaba el ritual en cuestión. El libro estaba cubierto de símbolos siniestros y frases en latín que le erizaron la piel. Emily sabía que tenía que destruir este libro para evitar que el rito se llevara a cabo. Con el tomo de hechizos en su poder, Emily siguió explorando la mansión y llegó a una habitación secreta. Dentro, descubrió un altar oscuro adornado con velas negras y candelabros retorcidos. En el centro del altar yacía una daga antigua, reluciente y amenazadora. Emily no tenía más opción que tomar la daga y destruir el libro de hechizos. Cerró los ojos, apretó los dientes y, con un movimiento rápido y decidido, atravesó el tomo con la daga. Un grito aterrador llenó la habitación mientras las páginas se consumían en llamas verdes y se desintegraban en cenizas. El rito se había interrumpido, y la voz del brujo Blackwood en la mente de Emily se extinguió. La maldición se debilitó momentáneamente, y la atmósfera opresiva de la mansión comenzó a disiparse. Sin embargo, Emily sabía que aún no había terminado. Mientras regresaba al espejo maldito, el cual estaba ahora inerte y oscuro, Emily se preparó para enfrentar al antiguo brujo Blackwood en un enfrentamiento que cambiaría su destino y el de sus amigos atrapados en el espejo. El tiempo se agotaba, y la noche de Halloween tenía un plan retorcido para el grupo de los osados y la mansión Blackwood. La batalla final se avecinaba, y solo Emily podía desentrañar la oscuridad y liberar a sus amigos de la pesadilla que los había atrapado. Con el libro de hechizos destruido,
Amelie regresó al espejo maldito en el centro de la habitación secreta. La superficie del espejo ya no mostraba los rostros distorsionados y aterradores de antes, pero todavía reflejaba el terror y la angustia atrapados en su interior. La atmósfera en la habitación se volvió más densa y ominosa a medida que Amelie se preparaba para enfrentar al antiguo brujo Blackwood. Con la daga en mano, Amelie se enfrentó al espejo, decidida a liberar a sus amigos y poner fin a la maldición de la mansión Blackwood de una vez por todas. Miró fijamente a su propio reflejo, el cual ahora comenzaba a distorsionarse y a tomar una forma siniestra. El espejo parecía cobrar vida, emanando una oscuridad palpable. De repente, el espejo estalló en pedazos con un estruendo ensordecedor, y de su interior emergió una figura horrenda y desfigurada. Era el antiguo brujo Blackwood, cuya apariencia era una mezcla de podredumbre y malevolencia. Su carne colgaba en jirones, y su ojo restante brillaba con una luz maligna. El enfrentamiento entre Amelie y el brujo Blackwood fue desgarrador y lleno de horror. El brujo lanzó hechizos oscuros y creó ilusiones espeluznantes para desorientar a Amelie. Cada paso que daba la joven era respondido por el brujo con una tormenta de sombras y pesadillas. Emily luchó con todas sus fuerzas, recordando las historias de valentía y determinación de su familia. Sabía que no podía rendirse, que debía liberar a sus amigos y evitar que el brujo Blackwood volviera a desatar la maldición. La daga que Amelie había usado para destruir el libro de hechizos se convirtió en su arma contra el brujo. Cada corte que lograba infligirle lo debilitaba un poco más, haciendo que la figura del brujo se distorsionara y se retorciera en agonía. La habitación temblaba con la lucha, y los muros de la mansión parecían gemir en respuesta. La batalla culminó en un momento épico. Amelie, con la daga en alto, logró asestar un golpe mortal al antiguo brujo Blackwood. Con un grito desgarrador, el brujo se desmoronó en un remolino de sombras y se hundió de nuevo en el espejo, que ahora era solo un espejo común y corriente. La maldición que había plagado a la familia Blackwood y su mansión durante siglos había sido finalmente vencida. La habitación se llenó de un silencio sepulcral, y la oscuridad que había atormentado a la mansión se disipó. Amelie había triunfado sobre el mal, pero sabía que la lucha aún no había terminado. Con el espejo maldito en pedazos y el antiguo brujo Blackwood derrotado, Amelie regresó al pueblo de Hallowbrook. La luna llena aún iluminaba las calles, pero la quietud de la noche de Halloween había sido perturbada por la oscuridad que se había cernido sobre la mansión Blackwood. Emily se preguntaba si su valentía y determinación serían suficientes para proteger a su pueblo de la maldición que había sido liberada en Halloween. La noche estaba lejos de terminar, y el mal acechaba en las sombras. La historia de la mansión Blackwood aún no había llegado a su fin, y la batalla entre la luz y la oscuridad continuaba en Hallowbrook. Emily regresó al pueblo de Hallowbrook, con el corazón pesado por la lucha que había tenido que enfrentar en la mansión Blackwood. Aunque había logrado derrotar al antiguo brujo Blackwood y destruir el espejo maldito, sabía que la maldición que había acechado a la mansión durante siglos no se disiparía tan fácilmente. La luna llena se escondió tras las nubes, y la noche de Halloween parecía haber quedado congelada en el tiempo. El aire se llenó de un silencio inquietante, y el pueblo de Hallowbrook parecía estar suspendido en un estado de pesadilla.
Emily se apresuró a buscar a los miembros del grupo de los osados, quienes habían sido liberados del espejo maldito cuando el brujo Blackwood fue derrotado. Los encontró en estado de shock, pero ilesos. Habían perdido la noción del tiempo mientras estaban atrapados en el espejo, pero ahora estaban a salvo. A medida que Emily y sus amigos intentaban comprender lo que había sucedido, se dieron cuenta de que algo seguía mal en Hallowbrook. Las luces parpadeaban en las casas, y el pueblo estaba sumido en una oscuridad que no podía atribuirse a la ausencia de la luna. Había un malestar en el aire, como si la maldición de la mansión Blackwood se hubiera extendido más allá de sus muros. Juntos, el grupo de los osados decidió regresar a la mansión para buscar cualquier pista o elemento que pudiera explicar lo que estaba sucediendo en el pueblo. Con linternas en mano, se aventuraron de nuevo en la mansión que había sido el epicentro de su pesadilla. Al entrar en la mansión, descubrieron que las sombras y los susurros habían regresado. La maldición no se había ido por completo. En la habitación donde se encontraba el espejo maldito, encontraron una extraña inscripción en el suelo, escrita en un antiguo idioma. Era un conjuro oscuro que sugería que la maldición de la familia Blackwood no estaba completamente quebrantada. El grupo de los osados se dio cuenta de que, al destruir el espejo maldito, habían liberado una oscuridad aún mayor. La maldición de la mansión Blackwood se había extendido al pueblo de Hallowbrook, y la noche de Halloween parecía haberse vuelto eterna. Mientras exploraban la mansión en busca de respuestas, Emily y sus amigos se enfrentaron a horrores que iban más allá de su imaginación. Sombras retorcidas y espectros vengativos los acosaban en cada esquina, y los pasillos parecían moverse y cambiar de forma. Finalmente, llegaron a una habitación secreta en lo más profundo de la mansión. En su interior, encontraron un altar rodeado de velas negras y antiguos símbolos mágicos. En el centro del altar, descansaba un objeto que los dejó sin aliento, una antigua y siniestra estatua de un brujo Blackwood, con un corazón de sangre en la mano. Emily entendió que el corazón de la maldición residía en esa estatua. Con determinación, decidió destruir el objeto, lo que sería la única forma de liberar a su pueblo de la oscuridad que los amenazaba. Pero mientras se acercaba a la estatua, las sombras cobraron vida y una risa macabra llenó la habitación. El espíritu del antiguo brujo Blackwood se materializó ante ellos, más poderoso y aterrador que nunca. La batalla final se avecinaba, y Emily y sus amigos se prepararon para enfrentar al mal en una lucha desesperada por liberar a Hallowbrook y poner fin a la noche de Halloween eterna.